es la religión? Mira, la palabra viene de religare, es decir, de ligar, de ligar un conjunto, quiere decir eso. Es una serie de lazos que mantienen unidos a una comunidad. Estos lazos generalmente, se basan en lo ideológico, en la creencia de que hubo uno o varios dioses que nos crearon y que toda nuestra vida está determinada por esos dioses. Toda religión se acompaña de los dirigentes, los que la crean o los que la mantienen o los que la administran, que son los sacerdotes. Y ellos imponen o su libro sagrado, de los que hay varios, como la Biblia, como el Corán, como el Talmud, según la religión, y las creencias que de ahí se derivan, pero también imponen una ética, una serie de normas de cómo debe de comportarse la población. De ahí vienen explicaciones en la parte, digamos, ortodoxa, teórica de la religión, vienen explicaciones del mundo, ¿sí? Cómo nace el hombre, cómo fue creado el hombre, cómo fue creado el mundo, cómo debes de comportarte, qué pasa con los muertos, si se quedan muertos o van a algún otro lugar, si hay una segunda vida, etcétera. Todo esto, ¿no?, que es importante. Toda religión implica una explicación de lo que más preocupa a los seres humanos. Eso sería la religión. Yo pienso que por la necesidad que tiene el hombre de explicar su entorno. Imagínate para un hombre primitivo que no sabe nada, ver que de pronto se está oscureciendo y se llega a la oscuridad total y pasan muchas horas hasta que vuelva a salir el sol. Ese es un fenómeno que no fácilmente lo vas a entender. Eso. Y el hecho de que alguien se te muera y que ya no tenga movimiento ni tenga nada, es otra de las cosas que hacen que esos primeros hombres vayan buscando una explicación a esos fenómenos naturales. Y como las religiones también tienen una evolución, van desde el animismo hasta el fetichismo, hasta ya la creación de dioses, que es complejo, es un asunto complejo. Y cómo se pasa del politeísmo o la creencia en la existencia de varios dioses, casi siempre asociados a la naturaleza, a fenómenos de la naturaleza o a fenómenos sociales como el comercio, por ejemplo, la guerra. Se pasa de ahí a el monoteísmo, o sea, la creencia en un solo Dios, ¿no? ¿Qué poder tiene o impone la religión? Muy grande, puede unir pueblos. Es un fenómeno que puede provocar la identidad muy grande entre los pueblos y puede llevar a la guerra, a la destrucción de unos sobre otros, ¿no? Ha habido en la historia de la humanidad muchas de las guerras han sido de tipo religioso. Simplemente las llamadas guerras de religión durante la etapa del Renacimiento o las cruzadas, por ejemplo, que son anteriores, tienen motivos o por lo menos justificaciones religiosas. Entonces la religión, de paso, también otra de las cosas importantes es que al crear un mundo ideal, también no solamente crea una ética ideal o un comportamiento ideal, sino también una estética, es decir, una serie de manifestaciones artísticas que tienen que ver con ese enfoque religioso. Tú puedes ver miles de iglesias mexicanas que son obras de arte, arquitectónicas, y que además albergan otras obras de arte que son pinturas, esculturas, etcétera. Pues en Puebla, ¿no? Hay muchísimas. En Puebla, por ejemplo, sí, Tlaxcala, Morelia, etcétera, ¿no? Querétaro, a la Ciudad de México, o sea, montones de iglesias que están albergando una manifestación artística, una tendencia artística. Si vas al Vaticano, olvídate, ¿no? Claro. Es así como que el ejemplo máximo de cómo el arte está puesto al servicio de una religión. ¿Qué importancia tiene la religión para el individuo? Mira, para los creyentes es un consuelo
es una forma de convivir, un esquema para convivir con los demás, pero también es una serie de imposiciones y de cosas que te limitan. Por ejemplo, la religión católica es muy restrictiva, es injusta en muchos sentidos, te dice que eres un pecador, ¿no? Y entonces Claro. vas a vivir sintiéndote todo un gran pecador desde que naciste, porque dices que naciste con el pecado original de tus padres. ¿Qué culpa tienes tú de lo que hicieron o no hicieron tus padres, ¿no? Sí. Es decir, hacer que el hombre se sienta un gusano, eso es muy notorio cuando entras a una iglesia enorme. Te sientes muy poca cosa frente a las bóvedas y aquellas maravillas que estás viendo. Entonces, la religión también te impide muchas cosas, te impide desarrollarte en muchos sentidos. Yo no sé si hay alguna religión que no sea machista, pero la mayor parte de las religiones son machistas. La Virgen María no tiene la categoría de Dios, aunque es la madre de Dios, hijo, no tiene la categoría de Dios. No ha habido una papisa, no ha habido cardenales, mujeres, y de todo se le echa la culpa a Eva, no a Adán, sino a Eva, que además fue creada dizque de la costilla de Adán. Es decir, la mujer como un ente secundario inferior, origen del pecado, etcétera, etcétera, es típico de la religión católica, ¿no? Y si te vas al Islam, igual va a ser también una marcada inferioridad, de la mujer respecto al hombre. Los japoneses, los hindúes, siempre vas a encontrar esas religiones que son machistas, ¿no? Terriblemente machistas. Es exigirle la virginidad a la mujer, mientras que el hombre que llega virgen al matrimonio más bien es motivo de vergüenza que de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y por último, ¿en qué es lo que más ha destacado la religión hasta ahora? Mira, yo creo que en eso que te he estado diciendo, en que mantiene la identidad de los pueblos, en que ha desarrollado manifestaciones artísticas, ha engendrado o ha patrocinado. Tú nada más acuérdate del Renacimiento, ¿sí? Los grandes artistas, Leonardo, Miguel Ángel, todos ellos estaban patrocinados por grandes jerarcas de la iglesia, ¿no? Por los papas, por los cardenales, por los obispos, y se mandaban a hacer retratos y mandaban a hacer cuadros sobre la Virgen María, sobre Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, las religiones, esa es otra de las huellas que están dejando, el arte que se deriva de ahí, ¿sí? Y desde luego las reglas de convivencia, que muchas veces son restrictivas, y también desde luego a veces han influido en la ideología, toda la etapa de la Inquisición, ¿no? Que prohibía una serie de libros, que mandaba a la hoguera a veces a grandes filósofos o a grandes científicos por dudar de los dogmas de la iglesia, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso sería todo, profesor. Sí, muchísimas gracias. Para servirte. Hasta luego. Ándale. Muchas gracias.